Ok, correcto. Bueno, recuerden entonces, una ecuación de segundo grado es la que el máximo exponente de, de la incógnita, de acuerdo, de la variable que se denomina independiente también, de la que normalmente es la x, pues es del 2, ¿no es cierto? Por eso es que es una ecuación de segundo grado, por ejemplo, algo así, ¿de acuerdo? Y recuerden que yo ya le llamo ecuación a esto, ya no solo polinomio, por el hecho de que yo ya tengo pues acá este igual. ¿De acuerdo? Si tenía solamente la expresión de la derecha, le llamamos solamente polinomio, recuerden ustedes. De igual manera era de grado 2, ¿no? Acá se encuentra justamente el 2. Recuerden que encima de la x siempre se encuentra un 1, aunque nunca se la ponen, ¿no es cierto? Está completamente sobreentendido eso de ahí. Recuerden que para poder solucionar las ecuaciones de segundo grado nosotros tenemos que utilizar, por ejemplo, la fórmula general. Por supuesto que también hay cómo hacerlo factorizando, ¿no es cierto? Bueno, y la fórmula general, recuerden, pues me va a dar dos soluciones o raíces que también se le puede decir, ¿no es cierto? Son dos valores de x, ¿no es cierto? Yo no puedo, como en una ecuación de primer grado, simplemente despejar la x y resolver, sino acá tendría que resolver la ecuación de segundo grado aplicando la fórmula general o alguna de las otras técnicas. Entonces se pone más menos, recuerden, por el hecho, bueno, acá estudiamos la ecuación entera, se pone más menos por el hecho de que voy a tener pues dos raíces, ¿no es cierto? La una va a ser con el más, la otra va a ser con el menos, y acá va la raíz cuadrada. Ah, y acá, perdón, me salí escribiendo al revés. Ahí estamos, estamos bien ahí. Menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4c dividido para 2a. Ok, entonces esa va a ser nuestra fórmula general y de aquí me salen pues dos raíces, ¿no es cierto? Bueno, entonces ustedes saben, esta fórmula general es infalible, digámoslo así, por el hecho de que cuando hacemos factorizando, si es muy complicado, si tengo yo raíces que son fracciones, pues no me es fácil de resolver, ¿no es cierto? En cambio, con la fórmula general, pues simplemente así me demore un poco más, pues voy a poder llegar a la solución. Y la parte que se encuentra dentro del radical se denomina pues el discriminante, recuerden ustedes. Ahí tenemos nosotros nuestro discriminante. Ok, y esto nos ayuda justamente a discriminar la respuesta, a clasificar la respuesta de acuerdo al signo que este discriminante de acá pueda tomar. Voy a llamar a este discriminante con la letra D, solamente para hacer más cortas las cosas. Y digamos que voy a tener acá como una tabla, donde en el caso de que D sea negativo pasa algo, en el caso de que D sea positivo pasa algo diferente, y asimismo en el caso de que sea positivo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es concretamente lo que va a pasar? Vamos primero en el caso de que sea positivo, en el caso de más abajo. En el caso que sea positivo decíamos que son reales y son diferentes. Me refiero a las raíces, a las soluciones, ¿no? En el caso que sea igual a 0, me encuentro con un trinomio al cuadrado perfecto. Y por lo tanto tengo raíces que también son reales, pero que son iguales. Da la impresión de que tengo una sola raíz, realmente es que tengo dos, pero las dos son las mismas, entonces tengo una sola respuesta, ¿no? Como con una respuesta repetida. Y en el caso de que sea menor a 0, pues voy a trabajar ya con una parte imaginaria, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a denominar unas raíces complejas. Voy a poner acá raíces complejas. Complejo quiere decir que puedo tener una parte real y una parte imaginaria en el mismo número. A eso se le denomina complejo, ¿no? Y en términos de las gráficas, que es lo que nos está a nosotros interesando acá, cuando es mayor a 0 y tengo las raíces diferentes, pues voy a tener dos cortes. Estoy hablando de cortes con el eje X, ¿no es cierto? Recuerden que las soluciones a las ecuaciones son los cortes con el eje X, no con el eje Y. Tengo dos cortes. En el caso de cuando es igual a 0, pues voy a tener uno solo y coincide con el vértice. Tengo uno solo porque las dos raíces son iguales, cortan exactamente en el mismo punto. ¿De acuerdo? Y tiene que ver con el vértice.
Ya vamos a ver un ejemplo. Y les decía que corresponde cuando tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Y en el caso que tengo raíces complejas, pues no voy a tener costes con el eje X. Eso es lo que va a ocurrir. Bueno, vamos viendo ciertos ejemplos para ver cómo es que se comporta esta gráfica. En primer lugar, la gráfica de una ecuación de segundo grado pues tiene más o menos esta forma. ¿Ok? Y esta de acá se le denomina pues una parábola. ¿Correcto? Recordemos en la ecuación que tengo ahí, puedo ponerla de forma más general. He puesto ahí un ejemplo de una ecuación de segundo grado. Ustedes recuerdan que a final de cuentas es como si yo tuviera ax cuadrado más bx más c. ¿Correcto? En el ejemplo que tengo ahí, a vale 2, b vale menos 3 y c vale más 5. Mucho cuidado con los signos ahí, ¿verdad? Bueno, decidamos qué es lo que pasa cuando tengo diferentes valores de a. Solo me voy a fijar en a. A es el coeficiente de x al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es a. Entonces voy a volver a escribir acá. Bueno, cuando a es, voy a volver a poner acá negativo, cuando es igual a 0 y cuando es positivo. En el caso de que tenga un a igual a 0, pues no tengo una ecuación de segundo grado, porque quiere decir que todo este término de acá se va, ¿no es cierto? Porque a es igual a 0 y me quedo con una ecuación lineal, donde el grado máximo de la x va a ser 1, es decir, viene dado por este de acá. ¿Correcto? Entonces no puede darse de que x sea igual a 0 porque ya no tengo una ecuación de segundo grado. Entonces esto no debería darse. Voy a poner acá que la ecuación sería lineal, ¿no? Esto no debería darse. En el caso de que a, perdón, sea positivo, voy a tener una parábola como la que se muestra ahí en pantalla, ¿de acuerdo? Que se denomina que es cóncava hacia arriba. Cóncava quiere decir hueca, ¿no? Es hueca hacia arriba, quiere decir que la parte hueca pues apunta hacia arriba, eso es lo que quiere decir, tal como se muestra acá. Una forma fácil de saber cuándo es cóncava hacia arriba o hacia abajo, pues levantamos los brazos y listo. Esto quiere decir cóncavo hacia arriba, es una U, y cóncavo hacia abajo en cambio sería con los brazos para abajo. Entonces, por ejemplo, esta sería la gráfica de una parábola que es cóncava hacia abajo, hueca hacia abajo. Sí. Justamente la parte hueca está dando pues la cara hacia abajo, ¿no? Entonces cóncava hacia abajo. Entonces es muy fácil, cóncavo hacia arriba alzamos los brazos, cóncavo hacia abajo pues bajamos los brazos y listo. Entonces va a ser cóncavo hacia abajo cuando A sea negativo. Perfecto. Eso solamente analizando el caso de la A, sin hacer muchas más cosas, ¿no es cierto? Entonces, si viéramos el ejemplo que teníamos acá arriba al inicio, dice 2x al cuadrado. En este caso, a es 2, es decir, es positivo. Y por lo tanto, yo esperaría tener una parábola que sea cóncava hacia arriba, ¿cierto? Cuando es positivo, es cóncavo hacia arriba. Es decir, tendría una forma así, el gráfico, más o menos. Por lo pronto, sin dar mayor detalle más, solamente podemos hablar de la forma por el momento. Sabemos de eso de ahí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con la parte que hablaba yo del discriminante, de la D que había puesto yo ahí, ¿no es cierto? Tenemos que primero calcular el discriminante como para saber si es que estoy en el caso en el que tengo raíces complejas iguales o tengo reales diferentes, ¿no es cierto? Y poder saber cuántos cortes tengo. Pero bueno, ustedes se podrán imaginar que si yo tengo pues un eje, de una vez hagamos 3. Cuando digo que tengo dos cortes, pues tengo por ejemplo algo como esto. Y acá se ve un corte y acá se ve el otro corte, ¿verdad? Cuando digo que tengo un solo corte, la manera de poder tener un solo corte es que tengo yo un vértice, digámosle por ahí, por ejemplo. Tengo yo un vértice en el cual pues pega en un solo punto. Es como si tuviera dos cortes en un mismo punto. Es un solo corte a final de cuentas, ¿no es cierto? Sí, las dos raíces cortan en un solo punto. Tengo el vértice de la parábola que está tocando al eje X. Recuerden que estamos hablando de cortes con el eje X, ¿verdad?
Y en el último caso en el que tengo pues un discriminante negativo, tenía yo 0 cortes, ustedes pueden ver ahí, pues podría tener por ejemplo una gráfica así. Ustedes se dan cuenta que está bien arriba y por lo tanto no tengo cortes con el eje X, no estoy tocando la parte de acá abajo, ¿verdad? Esa parte de ahí yo no la estoy tocando, entonces acá tengo 0 cortes. Podría ser así, podría haber sido así, en caso de ser cóncavo hacia abajo, pero tampoco está tocando el eje X. Entonces, ese sería el caso en el que no tengo cortes. 2 cortes, 1 corte y 0 cortes. Entonces, nuevamente analicemos la situación del ejemplo que yo tengo acá arriba. Tendríamos que calcular el discriminante. Calculemos el discriminante. Recordemos que en mi caso, pues A vale 2, B vale menos 3, y C vale 5. Entonces, aplicando la fórmula del discriminante, tendría que es menos 3 al cuadrado. Todo número negativo o positivo elevado al cuadrado me va a dar un número positivo, y hacemos eso. Menos 4 veces A por C. ¿Correcto? Eso de ahí que me va a dar 9, porque menos 3 al cuadrado es 9 positivo, ¿no es cierto? Menos, y acá tengo 4 por 2, 8 por 5, 40. Lo cual me da menos 31. En este ejemplo de aquí entonces tengo yo un discriminante que es negativo y por lo tanto me encuentro en un caso como este. Un caso en que la gráfica no va a tener cortes. ¿Sí? Por eso se dice que las raíces pues tienen una parte imaginaria. Ya voy a indicar qué quiere decir eso. Pero quiere decir que en realidad pues no tengo números reales como solución, no puedo yo darle cortes, es decir, se corta aquí con el eje X, ¿de acuerdo? Estaría pues ante un caso, por ejemplo, como el último que tengo acá, ¿no? Pero ya habíamos analizado que nuestro ejemplo era cóncavo hacia arriba por el hecho de que A era positivo. Recuerden también eso, estábamos en este caso en el que A era positivo. Para el ejemplo que puse yo, ¿por qué? Porque A vale 2 positivo. ¿Sí? Todos recuerdan eso de ahí. Entonces mi gráfica debería verse más o menos, no exactamente, ¿no es cierto? Algo así. Me faltaría analizar si es que qué tan arriba está, qué tan a la izquierda está, qué tan a la derecha está. Pero por lo pronto sé que va a ser cóncavo hacia arriba y que no voy a tener cortes con el eje X. Porque he analizado tanto el discriminante como el valor de A. ¿Correcto? Bueno, ¿qué más puedo decir yo de la gráfica? Hablemos ahora, voy a tomar el mismo ejemplo que tenemos aquí. Vamos a hablar ahora del vértice de la parábola. Recuerden, vértice quiere decir pues justamente esa punta que tiene la parábola, ¿no es cierto? O tengo algo así, bueno, pero obviamente en forma de parábola, o tengo algo por el estilo así, ¿no? Entonces el vértice o es esta punta o es esta de acá. Ese pico de ahí es el vértice, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hallar el vértice igualmente con una fórmula. Digamos que le voy a dar yo coordenadas al vértice. Este va a ser un punto, voy a llamarle punto B. Y va a tener una coordenada en X, va a tener una coordenada en Y, como todo, ¿no es cierto? Puedo yo llamarle también a estas coordenadas de cualquier forma. Será la forma que ustedes quieran. No importa qué letras quieran utilizar. Puedo utilizar igualmente XY, capaz que está un poquito confuso por ahí. Si utilizo XY, puedo utilizar una H, una K. Si decimos que H va a ser la coordenada X del vértice y K va a ser la coordenada Y del vértice, ¿no es cierto? Es un punto a final de cuentas, ese vértice de ahí, ¿no es cierto? Ok, entonces yo tengo una fórmula para poder encontrar el H, es decir, la coordenada X del vértice. Y esa fórmula es simplemente, como habíamos mencionado en la clase anterior, menos B sobre 2A. ¿Ok? Y bueno, me van a decir, ¿y ahora cómo encuentro K? Bueno, recuerden, para encontrar K simplemente tendríamos que reemplazar el valor que me dio H directamente en la ecuación y ver pues cuánto me sale K, ¿cierto? Cuánto me sale Y.
Sería en este caso. En el ejemplo que tengo ahí, vamos a ver cuánto vale h, la coordenada x del vértice. Es menos b. Sería 3 positivo, dividido para 2 veces a. Ok, 3 cuartos, ¿no es cierto? 3 cuartos es, pues, poniéndolo en forma decimal, 0,75. Esa sería la coordenada del vértice, ¿no es cierto? La coordenada en X. Y ahora vamos a ver la coordenada en Y, o sea el K. No, porque es menos B sobre 2A. B en mi ejemplo es menos 3. Bueno, entonces tendríamos 3 cuartos y ahora vamos a conseguir la K. Vamos a reemplazar el valor que obtuvimos. Voy a utilizar el valor en fracción porque me gusta utilizar fracciones a mí. Vamos a utilizar el 3 cuartos, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría así, ¿no es cierto? Simplemente reemplazo ya en la ecuación. Entonces, para este ejemplo de acá, ustedes saben cómo elevar una fracción al cuadrado. Se eleva tanto el numerador como el denominador. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. Multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Bueno, ok, lo que me tenga que dar ahí, ¿no es cierto? Esa sería ya cuestión ya de resolver. Ustedes saben perfectamente que podríamos resolver si quieren sin calculadora, simplemente hallando pues un denominador, un divisor común, que podría haber sido, por ejemplo, podría haber sido el 16, o podría primero simplificar ese 18 sobre 16, ¿no es cierto? Puedo sacar la mitad 9, la mitad 8, por ejemplo, y saber que tengo 9 octavos. Tengo otro divisor, otro denominador común que está mucho más fácil, que sería el 8. Podría utilizar ese de ahí. Entonces este ya está sobre 8. Para poner sobre 8 y 9 cuartos tengo que multiplicar por 2 tanto arriba como abajo. Y acá para ponerle sobre 8 tengo que multiplicar también por 8 todo. Tendría... Esto es para resolverlo sin calculadora nada más, ¿no es cierto? Y esto quiere decir que todo va a quedar sobre 8. Lo hemos hecho muchas veces. Y resolveríamos eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces tengo 49 positivo menos 18, lo cual me va a dar 31 positivo, ¿no es cierto? Que sería pues aproximadamente, me va a salir 3 punto algo, que es casi 4, ¿no es cierto? Porque 32 octavos sería ya el 4. Está casi 4, 3.8 por ahí, no sé, voy a poner, paso pongo aproximadamente. Ustedes con calculadora pues ya van a poder sacar realmente cuál es el valor. Tendría, a ver, sería 3 y luego tendría que dividir pues 7, tengo, perdón. Sí, está bien, 3.8. Perfecto, entonces una aproximación al ojo. Y bueno, solamente para hacer el bosquejo de la gráfica. Recuerden que no estamos haciendo gráficas perfectas todavía, pero necesitamos tener un bosquejo que tenga sentido la gráfica que estamos haciendo, ¿no es cierto? Bueno, entonces tengo ya las coordenadas del vértice, ¿no es cierto? Entonces este vértice tendría coordenadas, pongámosle en fracción. Lo bueno de las fracciones es que son precisas, ¿no es cierto? El rato que empiezo a meter decimales ya tengo errores de aproximación, depende de cuántos decimales use, etcétera. Estas son más precisas, pero obviamente en el GeoGebra me va a dar la aproximación con decimales, como ustedes recuerdan, no me va a dar como fracción. Bueno, correctísimo. Entonces viene a ser la coordenada del vértice. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos habíamos quedado con la gráfica? Estamos ahí, sabíamos que era cóncavo hacia arriba, es una U, ¿no es cierto? Por el valor de A. Sabemos que no tiene cortes y sabemos que aproximadamente pues el vértice se encontraría, a ver si hago, hay que hacer una escala más grande, tal vez una escala así. Ok, y en esa escala pues se encuentra aproximadamente en 0.75, 3.8 por ejemplo. Bueno, me iría muy para acá arriba,
Estaría bien acá arriba. Realmente voy a hacer una escala más pequeña, más bien. Solo para que me entre la gráfica. Ok, nuevamente entonces 0,75 y 3,8. Entonces en X, pues desde acá ustedes saben, desde el origen camino 0,75, llegaría más o menos hasta ahí. Y de ahí hacia arriba camino 3,8, voy a llegar más o menos por acá. Entonces, digamos que por aquí va a estar mi vértice, ok, ese va a ser el vértice entonces que tengo yo ahí. Y va a ser pues una U, ¿no es cierto? Va a verse así, ya habíamos dicho que es cóncavo hacia arriba. Y sabíamos que va a estar bien arriba porque no tiene cortes, no choca, no corta, no intersecta el eje X, ¿no es cierto? Bueno, hay algo más que podría yo sacar para poder acabar hacer la gráfica, eso ya lo habíamos visto la última vez, que sería pues el corte con el eje Y. Y esto era algo muy fácil por el hecho de que recuerden que el corte con el eje Y es simplemente hallar el valor en la ecuación, ¿ok? Para cuando X se hace 0. Ok, cuando X se hace 0 quiere decir que me estoy chocando pues con el eje Y, eso ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Cuando X se hace 0 es el corte con el eje Y, cuando Y se hacía 0, o sea, toda la ecuación se hacía 0, pues el corte o los cortes con el eje X, tal como ya hemos hecho anteriormente con las ecuaciones de primer grado. Entonces simplemente tengo que reemplazar con 0 aquí. Y eso pues está fácil porque si se hace 0 eso, me quedo solo con el 5. Eso ya lo sabíamos de memoria, ¿no? Siempre, sin importar si es de ecuación de primero o segundo grado, pues el corte con el eje Y viene a ser el término independiente. El término independiente es el término que no tiene X, ¿no es cierto? En este caso vendría a ser justamente el 5. Pero bueno, escribamos acá toda la ecuación. Ok, entonces tengo ahí ese polinomio y hago 0 al X, lo cual me va a dar el 5. Entonces, el corte con el eje Y va a ser en 5. Aquí, correcto. Ya sabemos que no tengo cortes con el eje X, por lo que el discriminante me había salido 0. Ustedes recuerden eso. Y poniendo eso como punto, ¿no es cierto? Sería 0 en X y 5 en Y. Esas son las coordenadas de ese punto de ahí. ¿No? Es decir, 0 en X quiere decir que está pegado, está sobre el eje Y, ¿no es cierto? Eso quiere decir 0 en X. Bueno, entonces ya sabemos que era cóncavo hacia arriba. Reitero, por lo tanto, nuestro gráfico va a verse más o menos así. Me hace recta, pero bueno, ustedes entienden, es algo así, ¿no es cierto? Esa va a ser más o menos mi gráfica, con el vértice en ese punto, con el corte en Y en ese punto, sin cortes en X, cóncavo hacia arriba, es una U, porque A era positivo, correcto. Y bueno, pues las ventajas de tener el GeoGebra o de tener más espacio en el papel de ustedes, que tienen más espacio para poder hacer la gráfica y que no se choque con los otros números. Vamos a ver cómo es que realmente era la gráfica de esto. Voy a graficar en el GeoGebra esto, el 2x al cuadrado menos 3x más 5. Y sí, se parece pues a lo que teníamos, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, acá está el vértice en el punto 0,75, 3,875, era el 3 cuartos y el 31 octavos, recuerden ustedes. Y acá está el corte que habíamos pues ya sacado, que es en el punto 0,5, cortaba en 5 en el eje Y, ¿no es cierto? Y no tenía cortes en el eje X, ¿por qué? Porque el discriminante se nos hizo negativo, ¿ok? Entonces, sin tener tabla de valores, porque cuando uno no sabe graficar, no tiene idea de cómo es la gráfica, no tiene idea de cómo se comporta la gráfica, lo que uno hace es empezar a dar puntos por todo lado y empezar a unir con líneas los puntos. Eso es lo que pasa cuando no sabemos graficar, ¿no es cierto? Ese es nuestro último recurso. Nosotros podemos hacer una gráfica sin estar haciendo tabla de valores. La tabla de valores sí es útil para poder sacar más puntos intermedios cuando nos falta información de la gráfica, pero francamente aquí no es necesario, ¿ok? Y ya sabíamos que no teníamos pues cortes con el eje X, ¿no es cierto? Y bueno, para terminar esto de acá, yo había dicho, bueno, las raíces son complejas, tienen números imaginarios. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Eso de ahí también lo tenemos que aclarar, porque si bien sabemos que la gráfica se ve así, ¿cuál podría ser la solución que tengo que dar yo en X cuando resuelva yo esta ecuación? Tengo que dar yo alguna solución acá. Entonces, para eso tengo que hablarles solamente un poco acerca de lo que son
los números complejos, que tienen parte real y parte imaginaria. Vamos a ver a qué le llamamos parte imaginaria. Número imaginario viene del hecho de que yo no puedo tener la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Ok? No puedo hacer eso, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes, si yo tengo, por ejemplo, 5 al cuadrado, esto es 25. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25. Y si tengo menos 5 todo al cuadrado, eso también es 25 positivo, porque menos 5 por sí mismo, es decir, por menos 5, nuevamente me va a dar 25 positivo. Es imposible que yo pueda tener raíz cuadrada de menos 25. Ningún número me va a dar, ningún número elevado al cuadrado me va a dar menos 25. Ningún número al cuadrado me va a dar un número negativo. Siempre tengo números positivos. Es así de simple. Pero bueno, matemáticamente tengo que dejar expresado esto de alguna manera. Entonces digamos que yo necesito pues expresar raíz de menos 25. Tengo que dejarlo expresado como número complejo, que es lo que les estaba diciendo anteriormente. Número complejo quiere decir que tiene parte real e imaginaria. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo es esto. Si yo tengo raíz de menos 25, tienen que recordar algo muy interesante con respecto a los radicales. Yo puedo separar los radicales si tengo productos dentro del radical. Yo ya había comentado esto. Esto, por ejemplo, no se puede hacer. Eso no es verdad. ¿De acuerdo? Por más de que yo sé que puedo separar pues el raíz de 6 en raíz de 4 más 2. Pero no puedo llegar más allá de eso, no puedo hacer nada. Ok, pero lo que yo sí puedo hacer es el raíz de 6, es decir que el 6 va a ser el producto de dos factores. Siempre es fácil con factores, no con términos, ¿no es cierto? Es 2 por 3. Y esto sí puedo separar, es decir, es igual a raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3. Entonces, con productos sí puedo separar en dos radicales. Con sumas no lo puedo hacer. Ok, eso tiene que quedar bien claro. Este tipo de errores es sumamente grave y no puede aparecer en una evaluación. ¿De acuerdo? Yo sí puedo separar así. Bueno, ¿y qué saco con esto de aquí? Vamos de nuevo al caso del raíz de menos 25. Esto podría yo, por ejemplo, dejarlo expresado como 5 por 5, eso es 25, ¿no es cierto? Pero me falta pues el menos 1 porque es menos 25, no es más 25. Entonces debería ser 5 por 5 y por menos 1. ¿Ok? Eso es lo que acabo de hacer ahí. Bueno, o podría haber dicho más simplemente, interesante. Puede haber dicho simplemente 25 por menos 1, eso también está permitido, ¿no es cierto? Lo importante es que yo pueda tener pues factores, ¿no? Que pueda tener productos. Y esto de acá ya puedo separar, ¿no es cierto? Entonces puedo separar y decir es raíz de 25 multiplicado por raíz de menos 1. ¿Ok? Eso sí lo puedo hacer. Y esto es justamente lo que vamos a hacer para dejar expresado como un número imaginario. Entonces vamos a ver. Siempre que tengo raíz de menos 1, esto de aquí ustedes lo van a encontrar en matemáticas expresado con la letra. Entonces, esto es simplemente una forma corta de decir que es raíz de menos 1. No estoy haciendo nada raro, simplemente denotando con una letra que se vea mejor. Esto es algo prácticamente estético nada más y para hacer que se vea más resumido y, ¿por qué no decirlo para que se vea más elegante? Entonces, puedo decir que es raíz de 25i. ¿Ok? Quiere decir raíz de 25 por raíz de menos 1. Y bueno, el raíz de 25 yo sí puedo calcular. Ya no es raíz de menos 25, es raíz de 25 positivo. Y raíz de 25 positivo es más menos 5, ¿no es cierto? Bueno, voy a trabajar solamente con el 5 porque para algunos cálculos necesitamos solo la parte positiva, por ejemplo. Entonces puedo decir que es 5i. Realmente ustedes saben que es más menos 5 de lo que había explicado antes, ¿no es cierto? Porque 5 al cuadrado es 25 y menos 5 al cuadrado también es
perdón, más 25 también, 25 positivo, sí. Entonces, lo correcto sería pues dejar esto expresado como más menos 5i, ¿de acuerdo? Para hacer notar que tanto 5 al cuadrado como menos 5 al cuadrado me va a dar 25. Entonces, sería simplemente eso. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo algo como esto? Raíz de menos 72. ¿Ok? Bueno, esto tengo que descomponer en factores. Voy a tener un factor que va a ser el menos 1. Eso ya es claro, ¿no es cierto? Porque tengo el menos ahí, quiero deshacerme del menos, digamos. Por lo tanto, voy a tener un factor que va a ser el menos 1. Me va a quedar menos 1 por 72 positivo, por ejemplo. Son dos factores. Y otra cosa que podría hacer para que se vea aún mejor es que el 72 que me queda, tratar de descomponer también en factores, pero tratando de producir algún factor que luego pueda resolverse con la raíz cuadrada, que pueda salir de la raíz cuadrada. Entonces se me ocurre a mí, por ejemplo, algo así. ¿Ok? Eso es bien permitido, ¿no es cierto? Simplemente he expresado el menos 72 como el producto de tres factores que se encuentran ahí. Nada más, ¿no es cierto? Si yo multiplico eso de ahí, me sale nuevamente menos 72. Entonces ya sabemos que como son productos, yo sí puedo separar en radicales. ¿Ok? ¿Y para qué hice esto de acá? Porque el raíz de 36 yo sí puedo obtener. ¿Ok? Voy a hacer de cuenta, siempre insisto yo que realmente cuando sacamos pues raíz cuadrada de algo hay que poner siempre el más menos. Pero bueno, no importa, podríamos hacerlo solamente con el positivo por ahora. No creo que nadie entienda. Creo que todos van a entender más bien dicho esa parte de ahí, ¿no? Normalmente nosotros en los cálculos, los problemas que nos ponen, pues requieren que utilicemos números positivos porque en los problemas las dimensiones en el mundo real siempre son positivas. Bueno, listo. Entonces el raíz de 36 puede sacar la raíz cuadrada de 36 y quedar en 6 por 6, ¿no es cierto? Y por raíz de 2. Sí, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Eso yo sí lo puedo hacer. Y bueno, para que se vea más elegante, ya les dije, yo no voy a colocar raíz de menos 1, voy a colocar simplemente i. Y podría reordenar esto a que se vea pues mejor, ¿no? Entonces la i normalmente no la ponemos al inicio, la ponemos siempre al final del número a que se vea bien. Puedo dejar expresado esto como 6 raíz de 2 i. ¿Ok? Ustedes ven de dónde salió, ¿no es cierto? Es simplemente otra forma de anotar esto. Raíz de menos 72. Si ustedes ven que cuál es la ventaja de esto, que tengo yo una parte que sí es real, que sería esta parte de acá. Sí, esa parte de ahí es la parte real. La parte imaginaria es simplemente el i. Lo mismo va a pasar acá, ¿no es cierto? Tengo esta parte real y acá tengo esta parte imaginaria que va a ser el i. Bueno, y el hecho de que yo tenga una parte real y una parte imaginaria me va a ayudar también después a que yo pueda, por ejemplo, hacer simplificaciones. ¿Qué pasaría si yo tuviera un ejemplo como este? Por ejemplo, yo puedo tener un resultado que se vea así y quiero simplificarlo. ¿Ok? Obviamente no puedo hacer nada hasta que logre convertir ese raíz de menos 128 en algo que tenga una parte real y una parte imaginaria. Ok, expresado con i, ¿no es cierto? Que es eso de i. Entonces, a muchos se les va a ocurrir diferentes formas. Por ejemplo, quisiéramos con algo así. En vez de poner menos 128 puedo poner, ¿de acuerdo? 64 por 2. Voy a separar nuevamente los radicales. Insisto, esto solo se puede hacer si es que tengo productos. ¿Ok? Muy bien, correcto. Tal como lo tenemos ahí. Ahora voy a sacar las raíces cuadradas. Recuerdo de 64, ya sabemos que puede ser 8 o menos 8. Estamos trabajando solamente con números positivos por ahora, ¿no es cierto? Ya lo había explicado anteriormente. Entonces raíz de 64 sería 8 por raíz de 2. Y ya no pongo raíz de 1, habíamos dicho que de menos 1 ponemos simplemente i. Nuevamente sobre 8. Y si me fijo solamente en las partes pues reales, ¿no es cierto? No me fijo en ahí. Me fijo en todo lo que me quedó ahí, que es el 8 raíz de 2. Pues tranquilamente el 8 de arriba se puede ir con el 8 de abajo.
Y resulta que la respuesta de todo eso que se veía raro ha sido simplemente raíz de 2 y. Voy a regresar nuevamente a mi ecuación porque quiero resolver esta ecuación de acá. Vamos a acordarnos que esto era una ecuación desde el inicio. Voy a ponerle, si no tiene un igual no es una ecuación, es simplemente un polinomio, ¿no? Vamos a resolver eso de ahí. Entonces tengo que resolverlo yo utilizando, vamos que sea la única manera, pero vamos a hacerlo con la fórmula general, ¿no? Habíamos examinado el discriminante y el discriminante pues me había salido negativo, razón por la cual sabíamos que iba a tener números complejos, sabía que no íbamos a tener cortes con el eje X, recuerden ustedes, ok, para ser más exactos ya tenemos calculado el discriminante para no pasar tiempo, el discriminante el cual habíamos llamado D es menos 31. Ese es el discriminante que tengo, menos 31, ¿de acuerdo? Entonces voy a utilizar eso en la fórmula general. La fórmula general es la que se encuentra aquí. Sería raíz de menos 31, ¿no es cierto? Lo cual, como ya habíamos visto, pues tendríamos que dejar expresado como número complejo. Vamos a ver entonces. Ok, entonces me quedaría dos versiones de x, la una con más, la otra con menos, como hacíamos antes, ¿no? Vamos con el primer x, la primera raíz. Vamos a hacerle esta con más, sería menos b, es 3. Y vamos a hacerle con más, raíz de menos 31. Dividido para 2a, que sería 4. Y tengo un x2, que es lo mismo, solamente que con menos. Ok, esa podría ser ya una respuesta que podríamos dejar, pero se ve feo poner un número negativo dentro del radical. Podríamos simplemente dejar, ustedes saben, el menos 31, pues podríamos dejarle simplemente como 31 por menos 1. ¿No es cierto? O lo que da lo mismo raíz de 31i. ¿Sí? Raíz de 31i. Podríamos haberle dejado así nada más, ¿no? Entonces simplemente voy a corregir eso, voy a poner raíz cuadrada de 31i para que se vea mejor. Y hasta ahí llegaríamos. Esas serían ya las respuestas. ¿De acuerdo? Y no puedo graficar eso. ¿No es cierto? Esas raíces no puedo graficar, no son cortes con el eje X, ya lo he dicho, por el hecho de que tienen esa parte imaginaria. Es por eso que mi gráfica está flotando ahí y no toca el eje X. Entonces, cuando se trate de hacer este tipo de ejercicios, solamente recapitulando para que nadie se olvide, cuando estemos graficando ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado, como quieran llamarle, ustedes saben que es lo mismo, que se ven de la siguiente forma. Podríamos seguir pues los siguientes pasos o examinar las siguientes cosas, ¿no? En primer lugar sería de ver pues la concavidad. Es decir, ¿es cóncavo hacia arriba o es cóncavo hacia abajo? Eso depende del signo de A, ¿no es cierto? Así de simple. ¿Qué más veíamos? Veíamos el discriminante para saber qué tipo de raíces son. Y con eso podíamos también saber cuántos cortes va a tener, ¿no? Voy a poner tipos de raíces acá. Clasificación de raíces, como quieren llamarlo ustedes, ¿no es cierto? Tengo reales, si son reales es una sola, o bueno, realmente son dos que chocan en el mismo punto. Son dos reales pero diferentes, o se trata de que tengo raíces con parte imaginaria, números complejos, por lo tanto no tengo cortes. En el caso de que tenga yo un discriminante, bien sea positivo 0, quiere decir que si tengo cortes, pues tengo que hallar los cortes, ¿no? O sea, es hallar cortes en eje X. Como digo, este es solamente en el caso de que el discriminante sea 0 positivo. Ok, nosotros sí hallamos las raíces, que son números complejos, pero no nos sirve para graficar. Solamente para saber cuáles son las soluciones, ¿no es cierto? Hallar cortes con eje X, ¿qué más puedo hallar? Hallar corte con eje Y. Este siempre es uno solo, ¿no? En X, pues digamos son hasta 2, ¿no es cierto? Hasta 2 cortes, 0, 1 o 2. Y finalmente podríamos hallar también las coordenadas del vértice. Con toda esta información podemos ya graficar sin hacer tabla de valores. Entonces, si en una evaluación se les pide graficar una ecuación de segundo grado y desde el inicio ustedes hacen simplemente una tabla de valores y unen los puntos,
pues eso no es lo que se está pidiendo. Se está pidiendo que hagamos este análisis, que es un análisis formal, para poder hacer la gráfica. ¿Ok? Bueno, solamente hablando un poco más de la gráfica. El más 5 que tengo acá, que es el coste con el eje Y, ustedes saben, le puedo decir es 4. Y va a bajar, y ahora el coste es en 4. Eso creo que queda claro. Si le sigo bajando y le pongo acá un 3, pues ahora el coste va a ser en 3. Ustedes pueden ver. De acuerdo, y así puedo seguir bajando. Si le hubiera puesto, por ejemplo, un menos 3, el coste va a ser en menos 3. Aquí está. Y eso quiere decir que ahora ya tengo raíces reales. Porque le bajé a la gráfica. La gráfica estaba arriba, no chocaba el eje X y repentinamente le bajé lo suficiente como para que tenga yo ya costes. Y ahora quiere decir que el discriminante me tiene que salir positivo. Me tiene que salir positivo, ¿no es cierto? Porque ahora ya tengo costes con el eje X. Recuerden, si sale positivo y salen dos costes, ¿no es cierto? Voy a poder ahora ya graficarlo, ¿no es cierto? Va a ser algo como lo que veo justamente ahora en pantalla. Entonces, eso lo podemos tener en cuenta. Yo había también hablado alguna vez, ¿qué pasa si meto yo un trinomio cuadrado perfecto? Ustedes recuerden de dónde sale el trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? De un binomio al cuadrado. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo 2x más 3, todo al cuadrado. Sería cuadrado del primero. 2 veces primero por el segundo. Más cuadrado del segundo. Entonces, eso era un trinomio cuadrado perfecto. Ustedes recuerdan eso de ahí. Sale justamente de un binomio, ¿no es cierto? La raíz del primero es el 2x, la raíz del segundo es el 3. Y lo que está en el centro es el primero por el segundo multiplicado por 2. Lo que ya habíamos hecho muchas veces, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué pasa? Que si yo tengo esta ecuación, meto esto en el GeoGebra. Vamos a ver qué es lo que tengo. Se he metido ya mi trinomio cuadrado perfecto. Y ustedes pueden ver ahí, voy a desactivar la otra gráfica, que tengo un solo corte, tal como lo había hablado. Es un solo corte, o digamos que tengo dos raíces que coinciden, que son iguales, ¿no es cierto? Dos raíces iguales. Y esto quiere decir que el discriminante va a ser igual a 0. Recuerden, cuando el discriminante es igual a 0, las dos raíces son iguales y por lo tanto tengo un solo coste. Es lo que nosotros ya habíamos anotado acá al inicio de todo. En el caso del centro dice, cuando el discriminante es igual a 0, es un trinomio cuadrado perfecto, estamos con raíces iguales y por lo tanto tengo pues un solo corte. ¿De acuerdo? Si quieren lo pueden comprobar. Vamos a calcular el discriminante de esto. Ok, y esto pues me va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces no creo que haya mayor pregunta con mayor lío con respecto a esto de acá. Me da 144 mismo eso. 4 por 4 por 9. 144 menos 144 es 0. Y esto quiere decir que, y esto pasa con trinomios cuadrado perfecto, como decía yo, que voy a tener un solo corte que es justamente pues el vértice. Y acá está. Entonces, no solamente que resolviendo esto encontramos cuál es el único corte, sino que también estamos encontrando el vértice de una sola. ¿Sí? Es muy rápido de graficar algo así. Si me dan algo así, veo que el discriminante es 0, pues es muy fácil de encontrar la raíz. Recuerden, es la coordenada del vértice menos b sobre 2a. Ok, la cuarta en ambos casos, que en decimales es menos 1.5 y que es lo que me sale justamente aquí, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Y obviamente en Y va a ser 0 porque está pegado al eje X, ¿no es cierto? Entonces, si yo reemplazara el menos 3 medios en la ecuación original, me tiene que dar 0 para hallar el K, ¿no es cierto? Esto es para hallar la H, y para hallar ahora el K tendré que reemplazar, acordándonos que tengo negativo, ¿no es cierto? Entonces, aunque sea negativo, lo elevo al cuadrado se hace positivo, se eleva al cuadrado tanto numerador como denominador. Acá podría yo ya tratar de simplificar, pero si quieren puedo dejar simplemente expresado como algo. El 12 va a ser un 6 por 2.
El menos 3 del signo ya lo puse antes. Está puesto el menos, ya no hace falta que vuelva a poner menos, ¿no es cierto? Y como se esperaba, pues entonces la coordenada en y del vértice vendría a ser 0. En pocas palabras, si nosotros detectamos ya que tengo un discriminante de 0, sé que vino de un trinomio cuadrado perfecto, simplemente encuentro el vértice y encontrando el vértice ya estoy encontrando la raíz, estoy encontrando la solución, ¿de acuerdo? Y estoy encontrando el corte, a final de cuentas es el único corte que tengo con el eje X, y solamente me faltaría examinar si es que A, ¿cuánto vale A en este ejemplo? A vale 4, si es que es cóncavo hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? En este caso es cóncavo hacia arriba, por lo que es positivo. Si aquí hubiera puesto en vez de 4 un menos 4, ustedes saben, simplemente va a cambiar la forma, ya no va a ser brazos arriba, sino brazos abajo, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente también ya cambia la forma del... cambia el valor del discriminante, ¿de acuerdo? Acá también ya me está cambiando más cosas, obviamente. Puedo seguir haciendo ciertos cambios para ver qué va ocurriendo. Ha cambiado de signo de todo. Luego a tener nuevamente el menos 1.5, pero ahora he cambiado completamente la dirección de la gráfica. Estaba arriba y ahora le he cambiado brazos abajo, no es cóncavo hacia abajo. Y ahí podemos ir jugando un poco, ustedes saben eso. Bueno, eso es prácticamente todo con respecto a gráficas de ecuaciones de segundo grado, de ecuaciones cuadráticas. Hemos revisado de todo un poco, hemos revisado con cavidades, que no es algo complicado. Ustedes ven, simplemente es el signo de A. Hemos revisado qué es lo que pasa con diferentes discriminantes y hemos revisado también, pues, cuántos cortes voy a tener, ¿sí? Cuáles van a ser las raíces, todo lo que ya se ha anotado ahí. Entonces, digamos que este viene a ser como que los pasos a seguir para poder hacer la gráfica sin estar utilizando una tabla de valores. Bueno, primero lo primero es cóncavo hacia abajo. ¿Por qué? Porque A es negativo. En mi ejemplo, A vale menos 3. Recuerden, A el coeficiente de X al cuadrado. Así que de una sola cóncavo hacia abajo, brazos hacia abajo, fácil. Sabemos que por lo pronto la gráfica va a verse así. ¿Qué más sabemos? Vamos a estudiar un poco el discriminante. Recuerden que si el discriminante es 0 o positivo, tenemos que hallar los costes. Solo si es negativo, sabemos que no hay costes y por lo tanto no vamos a graficar esa parte de ahí, no tiene sentido. Pero en el caso de que sea 0 positivo, tenemos que hallar los costes en X para saber dónde justamente corta. Vamos a ver entonces el discriminante. Bueno, evidentemente me va a salir positivo, no hay nada que hacer. Me sale 48 aquí. ¿De acuerdo? Positivo, 25 y 48. Por lo tanto, tengo 53, 73, ¿no? ¿De acuerdo? B cuadrado sería 5 cuadrado menos 4 veces A. Con todo el signo sería el menos 3, recuerden. Y luego por C. 25 más 48, tengo 73. Sigamos. Entonces ahora me toca encontrar los cortes. Encontrar los cortes quiere decir resolver la ecuación, ¿no es cierto? Encontrar los dos valores de X utilizando una fórmula general. Y si hubiera como factorizar, pues lo hiciéramos también directamente así. Entonces, vamos con fórmula general. Tengo el primer corte en X, ¿cuál sería? Es menos b, ¿no es cierto? Más raíz cuadrada del discriminante. Y dividido para 2 veces a. Es un número muy extraño, la verdad, la que nos va a salir aquí. Me parece que realmente esto de acá tenemos que hacerlo con calculadora o con calculadora. No hay otra manera más. Así que vamos a utilizar la calculadora. No es una fracción fácil de colocar de ninguna manera. Es un número un poco extraño. Entonces vamos a ver, 73 raíz 854. Y al momento que se divida para menos 6, pues me va a dar un número negativo, ¿no es cierto? Entonces 854 menos 5. Y esto dividido para 6. No voy a dividir para menos 6 en la calculadora, directamente para 6. 0,59 me va a salir menos 0,59 aproximadamente.
Vamos con la otra raíz. Lo mismo pero con el menos. Menos 5 menos raíz de 73 dividido para menos 6. Ya le dividir para menos 6 me va a hacer en cambio positiva acá la raíz. Entonces tengo 8,54 más 5, 13,54, claro, negativo. Y eso de ahí dividido para 6 me va a salir menos 2,25 positivo. Y se va a convertir en positivo. Aproximadamente. Correcto. Bueno, entonces esos vienen a ser los cortes. Tengo que es cóncavo hacia arriba, perdón, hacia abajo. El corte en Y va a ser 4. Ya saben, simplemente directamente el término independiente y listo, ¿no es cierto? Tengo el 4 ahí. Concretamente el punto 0,4, ¿no es cierto? Los cortes en X pues son los que se encuentran ahí, ya habíamos calculado, y vendrían a ser pues con 0 en Y, cada uno de ellos, y queremos transformarlos a puntos, ¿no es cierto? Esos son los puntos que me va a dar la gráfica. Entonces estoy hallando un montón de puntos ahí. ¿Y qué más puedo hallar? El vértice. Muy bien, hallemos el vértice. Entonces sería menos b sobre 2a, es decir, menos 5 sobre menos 6, ¿no? Se va a hacer positivo 5 sextos. Para graficar acá voy a utilizar números decimales, aproximadamente 0,83. Y el K, pues lo mismo, pero reemplazando el 5 sextos, reemplazando el 0,83 en la ecuación. Voy a utilizar directamente tal vez el 0,83 si gustan o como quieran. Menos 3x cuadrado más 5x más 4. Vamos. Menos 3. Solamente para que sepan de dónde sale, voy a utilizar la fracción, que sería x cuadrado. Ok. Tengo más 5x más 4. Entonces x. Entonces 5. Podríamos haber puesto al revés para que nadie se confunda. Y ahí saldrá pues algún número, ¿no es cierto? Hacer un número un tanto extraño. Nuevamente vamos a tener que utilizar la calculadora. Bueno, va a dar aproximadamente 6,083 positivo. Entonces acá tengo el vértice aproximadamente 0,83. Eso es lo que me ha salido a mí. Bueno, entonces vamos a ver cómo quedó el bosquejo. Siempre digo bosquejo para decir que no está preciso, que no es exacto el gráfico, ¿no es cierto? Pero ya, entonces tenemos el corte en 4. Y eso quiere decir que por ahí va a pasar, ¿no es cierto? No quiere decir que es el vértice ahí, recuerden, el vértice se encuentra en otro lado. 0,836, digamos de cuenta que por acá es el 0,83,6,083, ahí estaría el vértice. Los cortes se encuentran en menos 0,59. Digamos que es por ahí el 1. Y el otro es 2,25. Digamos que por acá es el otro. Ok. Y básicamente eso es todo. Y sabemos que era cóncavo pues hacia abajo desde el inicio. Entonces, claro, es algo así. El punto más alto siempre será el vértice. Obvio, ¿no es cierto? Más alto siempre será el vértice. Más arriba del pico pues no puedo llegar. Acá obviamente es redondeado. No se ve muy redondeado ahí. Tiene que ser redondeado. ¿De acuerdo? Es simplemente un bosquejo. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? La primera raíz, la segunda raíz, el corte con eje Y, el vértice y la concavidad. Entonces es algo así, ¿no? Vamos viendo, comparando con el GeoGebra, a ver cómo salió. Entonces ahora sí puedo utilizar el GeoGebra para comparar respuestas, ¿no es cierto? No para que me dé haciendo. Luego que yo ya hice el análisis puedo utilizar el GeoGebra. Entonces vamos a ver. Mi ecuación era menos 3x al cuadrado más 5x más 4. Ya, ok. Cóncavo hacia abajo. Este punto 0,83, 6,083 es lo que nos salió el vértice. El coste sabemos que era con 4. Una raíz menos 0,59. La otra raíz 2,25 aproximadamente. Sí, entonces todo nos salió. Ese es el gráfico que se esperaba. Y este es el desarrollo que el profesor siempre va a esperar del ejercicio, ¿ok? No mágicamente va a salir el gráfico. Se supone que primero nosotros esperamos ver el análisis
¿De acuerdo? Vemos todo este análisis y decimos si la persona sabe lo que está haciendo, definitivamente sabe lo que hace. Y luego de eso de ahí pues grafica, ¿no es cierto? Recuerden que necesitamos hallar los cortes en X si es que el discriminante es 0 o positivo, porque esos puntos van a ser incluidos en la gráfica. Solo si el discriminante es negativo, que tengo números complejos, pues no hay cortes, ¿de acuerdo? Y ahí ya no haría falta encontrarlos.